Dios no viene a nosotros porque estábamos bien. Él viene a nosotros estando mal. Y aquí dice el texto, y si estando mal vino a rescatarnos, ¿cuánto más estando cerca? Si tú has decidido entregarle tu vida a Cristo, solo te esperan cosas buenas. Hoy el Señor nos está invitando, iglesia, a que abramos nuestro corazón y decidamos confiar en Él, en sus planes de bien y no de mal para con nosotros. Dios decidió amarnos. Dios decidió entregar su vida por amor a ti, por amor a mí, para transformar nuestra vida. Por eso no se concibe decir que yo he entregado a mi vida a Cristo y permanezco en la misma condición. Tiene que producirse una transformación, porque es un cambio de muerte a vida, de esclavitud a libertad, de miseria a abundancia. Lo que Cristo vino a traer a la humanidad es una transformación total de vida, una restauración, porque estábamos en una condición de esclavitud y de maldad a causa del pecado. Pero esto tiene que venir por revelación de Dios. Por eso yo necesito, Señor, quita el velo de mis ojos, porque hay personas que quieren conocer a Dios desde su sabiduría humana, desde su argumentación humana, y toda la ley de Dios y la verdad de Dios es espiritual. Entonces yo necesito entrar a una dimensión espiritual. Yo necesito entrar a esa verdad de dimensión eterna que es desconocida para mí. Personas que quieren razonar a Dios, es que eso a mí no me cuadra. No te puede cuadrar, porque es una dimensión que no conocemos, y es la dimensión del Espíritu de Dios. Nosotros necesitamos pedirle a Dios: Señor, quita las vendas de mis ojos, quita la ceguera espiritual que hay en mí, que impide que yo entienda tus verdades, que yo entienda tu amor. Es una ceguera que hay en los seres humanos. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces el enemigo mantiene a la gente en la misma esclavitud, tratando de solucionar problemas espirituales con cosas físicas. Entonces las personas van al psicólogo y al psiquiatra y los mantienen esclavos de medicamentos, tratando de corregir un problema espiritual con algo físico. No se puede, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural. Cuando Jesucristo viene aquí a la tierra, Él viene a revelarnos el reino de Dios, un reino que no pertenece a este mundo, un reino que es un reino espiritual. A través de Cristo se abre la puerta al mundo espiritual desde la dimensión eterna de Dios. Y yo necesito pedirle a Dios: revélate a mi vida. Señor, revélate a mi vida. Yo quiero conocerte. Quiero conocer todas esas cosas que tú tienes preparadas y reservadas para mí. Revélame tu amor, revélame tu perdón, revélame tu gracia, revélame tu misericordia. Nada de estas cosas yo las voy a entender con una mente natural, porque lo natural va en lo natural y lo espiritual va en lo espiritual. Pero tenemos un problema: somos más espirituales que naturales, pero nosotros todo lo queremos ver desde lo natural. Todo lo razonamos, todo lo cuestionamos desde lo natural. Cuando la situación es espiritual y yo lo quiero resolver desde lo natural, a mí no me parece. Es que yo no lo veo así, es que no lo vas a ver, porque lo estás viendo con tus ojos naturales. Solo cuando Dios, a través del Espíritu Santo, empieza a revelarnos la verdad de las cosas, es cuando en nuestra vida se produce una verdadera transformación. Quizás usted dirá: pero bueno, es que no entiendo. ¿Esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver con fe. ¿Crees o no crees? Por eso dice: el enemigo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hay personas que dicen: a mí me cuesta creer que eso sea verdad.
Y por eso un hombre le dijo a Jesús, ayuda a mi incredulidad. Porque en el reino de Dios todo es a través de la fe, como nos hablaba el Espíritu Santo el miércoles. ¿Tú crees o no crees? Si tú no crees, te vas a quedar toda la vida razonando las enseñanzas de Dios, la palabra. Es que yo no, yo eso no lo creo. Y Dios todo lo confinó a la fe. Por eso Él dice que tenemos que volver a ser como niños. ¿Por qué? Porque los niños todo lo creen. Dios estableció que solo a través de la fe nosotros íbamos a tener acceso a todas estas verdades, a este reino espiritual y a las buenas nuevas de salvación. Si yo no creo, jamás voy a creer que Dios me ama. Todo es a través de la fe. Vamos a San Juan 3 del 16 al 19. San Juan 3 del 16 al 19. Dice la palabra del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, Dios no mandó a su Hijo para que el mundo sea condenado. No, voy a castigar a este por sus pecados, voy a mandarle esta enfermedad, voy a quitarle el trabajo, voy a hacer que se accidente. Hay gente que siempre que le pasa algo malo piensa que Dios lo está castigando. Una mentira como una casa. A ver, si Dios no existe, entonces ¿cómo te puede castigar alguien que no existe? Entonces, ¿existe Dios o no existe Dios? Es que esto es serio. Porque para unas cosas Dios no existe, pero para echarle la culpa a Dios, Dios ya existe. Entonces, ¿existe Dios o no existe Dios? Porque las personas no quieren aceptar la existencia de Dios porque eso nos va a confrontar con nuestra verdad, con nuestra propia realidad de vida. La pregunta es, ¿tú crees que Dios existe o no? ¿Tú crees que Dios es real o no? Porque si no existe, no le puedes echar la culpa de lo que te sucede. Él no es culpable, no existe. Alguien que no existe no puede tener culpa de nada. ¿Es así o no? Pero si Dios existe, entonces necesitas creer esta verdad. Necesitas creer su palabra. El Señor me decía, hay personas que no creen la palabra, la leen, pero no la creen. Entonces, cuando yo leo la palabra, pero no la creo, yo soy una persona que vivo sujeto a mis emociones y a mis sentimientos, a mis emociones y sentimientos. Pero Dios que nos está llamando, iglesia, a creer la palabra de Dios. ¿Por qué es tan importante creer la palabra de Dios? Porque creer la palabra de Dios es creer en el Hijo de Dios. Si yo creo que Dios existe, si yo creo que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por mis pecados, yo tengo que creer las palabras que Jesús dijo y tengo que empezar a vivir en ellas. Hermanos, no permitamos que nuestros sentimientos y lo que vemos nos siga gobernando. Yo necesito tomar la decisión que a mí me gobierne la palabra de Dios. Porque eso es lo que me va a llevar a vivir en otra dimensión, en la dimensión del Espíritu. La dimensión del Espíritu es la palabra de Dios. Es una palabra viva, es una palabra que transforma, una palabra que restaura, que libera. Tú crees en Dios. Si tú crees en Dios, tienes que creer su palabra y empezar a obedecerla. La palabra de Dios no se cuestiona. Y la palabra de Dios es como el amor. El amor es una decisión. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. ¿Cómo hace ese? Nosotros creemos que el amor está ligado a un sentimiento. Ay, yo siento que yo lo quiero. Yo siento que yo la quiero. No. El amor es decidir creer cada día. Decidir cuidar, decidir hacer lo correcto para alguien o por alguien. Eso es amor en Cristo.
Y por eso este texto dice, porque de tal manera decidió Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe Dios qué hizo? Decidió amarnos. Él escogió dar su vida por nosotros. El amor es una decisión.